Secretaria de Marina. Armada de México. Universidad Naval. Escuela de Maquinaria Naval. Servocomponentes y circuitos. Los circuitos y componentes discutidos en las siguientes páginas son los más comunes. Utilizado y representa una visión amplia de los sistemas utilizados en la Marina de hoy. No hemos intentado poner el unidades en cualquier sistema de clasificación rígido. Mencionaremos algunos de los términos más comunes utilizados por fabricantes y la Marina para clasificar los dispositivos para familiarizarlo con la amplia variedad de nomenclaturas. Cubriremos gran parte de la aplicación electrónica sin discutir la teoría de las unidades. Es posible que desee revisar algunos de los módulos NETs aplicables u otras fuentes antes o durante esta discusión. Encontrará que gran parte del material necesario para comprender estos temas está contenido en la teoría básica de la electricidad y la electrónica. Sensores de posición. Un sensor de posición es un dispositivo que cambia una posición mecánica a un voltaje que representa esa posición. La salida de un sensor de posición puede ser voltaje K o CC. Hay muchos tipos diferentes de sensores de posición. En el último capítulo aprendiste sobre el CX, un dispositivo sincronizado que representa la posición de su rotor por un voltaje en sus estatores. Viste un CX utilizado como sensor de posición en un servosistema anteriormente en este capítulo. Se pueden usar otros dispositivos como sensores de posición. El potenciómetro es uno de estos dispositivos. Potenciómetros. Los sensores de posición de potenciómetro generalmente se usan solo donde la entrada y salida del servo. El mecanismo tiene movimiento limitado, se caracterizan por una alta precisión y un tamaño pequeño, y pueden tener ya sea un voltaje de salida de CC o K. Sus desventajas incluyen movimiento limitado y un problema de vida resultante del desgaste del cepillo en el cable del potenciómetro. También la salida de voltaje de el potenciómetro cambia en pasos discretos a medida que el cepillo se mueve de cable a cable. Una desventaja adicional de algunos potenciómetros son el alto par motor requerido para rotar el contacto del limpiaparabrisas. Un potenciómetro es uno de los medios más simples para convertir la información posicional mecánica en tensión proporcional. Una representación esquemática de un potenciómetro se muestra en la figura 1:1. Potenciómetro equilibrado utilizado en la detección de posición. Un servosistema básico de circuito cerrado que utiliza un potenciómetro equilibrado como sensor de posición se muestra en figura 1:2. El eje de entrada de comando está vinculado mecánicamente a R1, y la carga está vinculada mecánicamente a R2. 1. La tensión de alimentación se aplica a ambos potenciómetros. El sistema está diseñado para que cuando los ejes de entrada y salida estén en la misma posición angular, los voltajes de los dos potenciómetros son iguales y no se siente voltaje de error en la entrada del amplificador. Si se gira el eje de entrada, moviendo el contacto del limpiaparabrisas de R1, se aplica un voltaje de error al servoamplificador. Este error de voltaje es la diferencia entre los voltajes en el contenido del limpiador de R1 y R2. La salida el amplificador hace que el motor gire la carga y el contacto del limpiador de R2. Esto continúa hasta que ambos los voltajes son nuevamente iguales. Cuando los voltajes son iguales, el motor se detiene. En efecto, la posición de la salida. El eje ha sido detectado por el potenciómetro equilibrado. Redes sumadoras. Las redes de suma, como mencionamos anteriormente, se utilizan como detectores de errores en aplicaciones de servo donde la salida del servo debe ser proporcional a la suma algebraica de dos o más entradas. Un circuito típico se muestra en la figura 1:3.
Como en el caso de los potenciómetros, las redes pueden usar voltaje de caos S, con la fase O. Polaridad del voltaje de entrada que determina si las señales son aditivas o sustractivas. Consulte la figura 2. 3. Si se aplican dos señales de entrada E1 y E2 a la red proporcionará un voltaje de error. Salida que es proporcional a la suma algebraica de las dos señales. El servomotor impulsa la carga y también un tacómetro que suministra voltaje de retroalimentación a la resistencia AREF. La resistencia AREF anula la señal de error. En algunas instalaciones, el servomotor puede colocar el brazo del limpiador de un potenciómetro en lugar de conducir un tacómetro para suministrar el voltaje de retroalimentación. Transformadores electrónicos. Cuando la armadura se encuentra en el centro del núcleo en forma de, como se muestra en la figura, igual y se inducen voltajes opuestos en las bobinas secundarias. La diferencia entre ellos es cero. Por lo tanto, el voltaje en los terminales de salida también es cero. Pero, si se mueve la armadura, digamos al apretado, el voltaje inducido en la bobina 1 aumenta, mientras que el voltaje inducido en la bobina 3 disminuye. Los dos voltajes son desiguales, por lo que la diferencia ya no es cero. Se produce un voltaje neto en los terminales de salida. La amplitud de este voltaje es directamente proporcional a la distancia a la que se ha movido la armadura desde su posición central. La fase de este voltaje de salida, en relación con la K en el primario, controla la dirección en que se mueve la carga para corregir el error. El transformador E básico detectará el movimiento de la armadura en un solo eje, ya sea horizontal o vertical dependiendo de la forma en que se monta la unidad. Para detectar movimiento tanto en horizontal como en horizontal ejes verticales, se utiliza un transformador cruzado. Transformador cruzado E. El conjunto del transformador cruzado E consta de 5 patas, postes. Cada pata está encerrada por una bobina. La bobina alrededor de la pata central es la primaria, que es excitada por un voltaje alterno. Los 4 restantes. Las bobinas son las secundarias. Desde esta vista, puede ver cómo obtiene el nombre, cruzado E. Cuando el domo de reluctancia, armadura, se mueve a la izquierda del centro, más flujo une la pierna izquierda con la bobina primaria, y el voltaje inducido en la secundaria aumenta. La pierna derecha tiene menos flujo. Enlaces con la bobina central, por lo tanto, el voltaje inducido en la bobina derecha será menor que el de la bobina izquierda. Por lo tanto, ahora habrá un voltaje neto fuera del peak-off. La fase de la salida será la de el mayor voltaje. Si la cúpula se moviera hacia la derecha, existiría la condición opuesta. De esto, breve descripción, puede ver que el transformador cruzado E funciona según el mismo principio fundamental que el tipo básico descrito anteriormente. La principal diferencia entre los dos está en forma y el número de secundarias, y en el hecho de que la armadura tiene movimiento universal. El generador de velocidad de K. Un tipo de generador de frecuencia de K utilizado ampliamente en el pasado es el tipo de tasa de arrastre. El generador de tacómetro que se muestra en la figura 1A6 tiene dos devanados de listate separados nonagésimo y un aluminio o rotor de copa de cobre. El rotor gira alrededor de un núcleo magnético estacionario de hierro blando. Un devanado de listate es energizado por una fuente de K de referencia. El otro devanado de listate es la salida del generador, o devanado secundario. El voltaje aplicado al devanado primario produce un campo magnético en ángulo recto con el secundario bobinado cuando el rotor está estacionario, como se muestra en la vista A. Cuando el rotor gira mediante un enlace mecánico desde la carga, distorsiona el campo magnético para que ya no esté a 90 grados eléctricos el secundario devanado. Las líneas de flujo cortan el devanado secundario y se induce un voltaje en el devanado de salida como se muestra en vistas B y C. La cantidad de campo magnético que se distorsionará está determinada por la velocidad de rotor. Por lo tanto,
La magnitud del voltaje inducido en el devanado secundario es proporcional a la velocidad del rotor, velocidad. Moduladores de diodos de cristal. El modulador de diodos de cristal, Fig 1 a 7, consta de un puente de diodos y una red de transformadores. Cuando el voltaje de referencia de K se aplica al transformador T1, los diodos CR2 y CR3 conducen durante el negativo. Medio ciclo. Por el contrario, los diodos CR1 y CR4 conducen en el semiciclo positivo. Los diodos conducirán bajo estas condiciones debido a la inversión de fase de centésimo octogésimo a través de T1. Flujo de corriente durante el positivo y los semiciclos negativos se representan mediante flechas punteadas y flechas sólidas, respectivamente. Supongamos un positivo, CD. La señal de error se aplica durante el semiciclo de entrada de K negativa en el primario de T1. La corriente fluirá desde tierra, a través de la mitad superior del devanado primario del transformador T2, a través del diodo CR2, y a través de la mitad superior del devanado secundario del transformador T1 a la fuente de CC. Esto produce una tensión positiva, señal de error, a través del secundario de T2, el primer medio ciclo de la señal de salida. Demodulador de diodos. Un ejemplo de un servodemodulador es el diode demodulator, a veces llamado fase detector, que se muestra en la figura 1 a 8. Este circuito se usa en servosistemas porque no solo convierte K en CC, pero también es capaz de distinguir la fase de la señal de K comparándola con un voltaje de referencia. No haga confundir este circuito con otros circuitos detectores de fase, como los utilizados en radares o comunicaciones. Sistemas. Este demodulador, detector de fase, distingue las señales que están en fase o centésimo octogésimo fuera de fase. Por esta razón, este circuito es útil en servosistemas donde la salida de K del detector de errores CT está en fase con la señal de referencia o centésimo octogésimo fuera de fase. Cualquier tipo de detector de errores es utilizado en el servosistema. El voltaje de referencia para el detector de errores y para el demodulador debe estar en fase entre sí para que el demodulador haga su trabajo. Amplificadores de servo. Los servoamplificadores discutidos anteriormente se usaron en servosistemas para amplificar la corriente alterna o la corriente continua. Señal de error a una amplitud suficiente para conducir el servomotor. Estos amplificadores son los mismos amplificadores en principio cubierto en NETS módulo 8, Introducción a los amplificadores. El amplificador básico elegido para usar en el servosistema debe tener las siguientes características. 1. Ganancia plana versus respuesta de frecuencia sobre la banda ancha de frecuencias de interés. 2. Desplazamiento de fase mínimo con un cambio en la señal de entrada. Se desea un desplazamiento de fase cero, pero un pequeño. La cantidad de cambio de fase es aceptable, si es constante. 3. Una baja impedancia de salida. 4. Un bajo nivel de ruido. Hasta este punto en nuestra discusión sobre los servos, los amplificadores se han conectado directamente al motor. Eso impulsó la carga. Los servoamplificadores también se utilizan dentro del propio sistema para amplificar la señal de error. Por ejemplo, la señal del demodulador o la red de filtro puede requerir una amplificación adicional para mantener la fuerza de la señal en los casos en que el amplificador se utiliza para alimentar grandes motores de accionamiento, para mover grandes cargas. El amplificador electrónico básico que se presentó anteriormente en esta serie de entrenamiento no es adecuado para hacer el trabajo.